el Gobierno ha adoptado un compromiso de acelerar, de anticipar la reducción inicialmente prevista, asumiendo un recorte adicional sobre el inicialmente previsto por valor equivalente a medio punto del PIB este mismo año, algo más de 5.000 millones de euros, y de otro punto adicional en 2011 por importe de 10.000 millones de euros. Es un esfuerzo considerable. Significa pasar en tan solo 2 años de un déficit del 11,2 a otro del 6% del Producto Interior Bruto. Significa reducir en tan solo 2 años 5,2 puntos de déficit. Significa cumplir en tan solo 2 años 2/3 partes de nuestro compromiso para 4 años. No es fácil para el Gobierno aprobar las nuevas medidas que les voy a anunciar. Y la dificultad no se aminora por el hecho de que estemos convencidos de su necesidad. Vamos a pedir un mayor esfuerzo a todos. En primer lugar, a la sociedad española, a los ciudadanos, también a las administraciones públicas. Un esfuerzo nacional, colectivo, y también procurar que sea equitativo y justificado. Justificado por su distribución y por el fin que proseguimos con él. Por todo ello, el Gobierno ha decidido reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Los miembros del Gobierno y los demás altos cargos tendrán una reducción superior al último tramo de la escala que se establezca para los empleados públicos. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. Eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley 40/2007. Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011. Reducir los gastos en farmacia mediante una revisión del precio de los medicamentos excluidos del sistema de precios de referencia y mediante la adecuación del número de unidades de los envases de los medicamentos a la duración estandarizada de los tratamientos, así como dispensación de medicamentos en unidosis. Suprimir para los nuevos solicitantes la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia al día de presentación de la solicitud, estableciéndose paralelamente un plazo máximo de resolución de 6 meses, cuyo incumplimiento llevará aparejada retroactividad desde esa fecha. Se dispone, asimismo, una reducción entre 2010 y 2011 de 600 millones de euros en la ayuda oficial al desarrollo. Se prevé una reducción de 6.045 millones de euros entre 2010 y 2011 en la inversión pública estatal. Y se prevé un ahorro adicional de 1.200 millones de euros por parte de las comunidades autónomas y las entidades locales. El Consejo de Ministros aprobará la próxima semana un decreto-ley recogiendo parte de estas medidas para su entrada en vigor de inmediato. Paralelamente, el Consejo de Ministros examinará el techo de gasto para los presupuestos generales del Estado para 2011 y el Plan de Austeridad 2011-2013, que incorporará las consecuencias de estas decisiones que he mencionado. Señorías, son medidas que, a juicio del Gobierno, son imprescindibles y que procuran ser lo más equitativas posible. Son imprescindibles, los diré una vez más, para alcanzar en este momento la comprometida reducción del déficit, para reforzar la confianza en la economía española y para contribuir a la estabilidad financiera de la zona euro. Suponen un volumen de reducción de gasto que cumple con el compromiso adquirido, 15.000 millones de euros en 2010, en lo que queda de 2010 y 2011. Procuran ser equitativos, pues pretenden repartir ese esfuerzo nacional que hoy, como presidente del Gobierno, pido a todos los ciudadanos. Hasta ahora, las personas que han perdido su empleo y los empresarios que han visto frustradas o reducidas sus aspiraciones han pagado con creces su peaje en esta crisis. No es a ellos a los que quepa demandar solidaridad, sino a la inversa, ofrecérsela. Las medidas pretenden, además, ser eficientes,
Contribuirán, desde luego, a sanear las arcas públicas, afectando lo menos posible a la inversión, para hacer posible seguir conciliando la reducción del déficit con la recuperación. Cuando concluyo mi intervención, soy consciente de que muchos ciudadanos no entenderán que precisamente cuando el Gobierno les está anunciando que se ha iniciado ya la recuperación de nuestra economía y estamos empezando con las cifras del primer trimestre a salir de la crisis, precisamente ahora les pida más esfuerzo y les solicite más compromiso y les anuncie a determinados sectores esfuerzos muy considerables. Es ahora cuando más lo necesitamos. Lo necesitamos para cumplir nuestros compromisos europeos. Lo necesitamos para reforzar la confianza en nuestra economía y para mantener entre nosotros a los inversores y, por supuesto, transmitir una imagen de estabilidad. Lo necesitamos, sobre todo, para poder seguir fortaleciendo nuestro sistema productivo y preservar nuestro estado de bienestar. No es fácil para un Gobierno, para cualquier Gobierno, dirigirse en estos términos a la Cámara y a sus conciudadanos. Son, en definitiva, la columna que sujeta al país, los que cargáis con el peso fundamental, los que garantizáis el presente y el futuro de nuestra sociedad, sus posibilidades de crecimiento, de bienestar, de éxito, los que dependéis de vuestro propio trabajo, de vuestro afán emprendedor, de las rentas públicas que os habéis ganado con los años. También quiero referirme a los grupos políticos representados en esta Cámara, a su responsabilidad, a su esfuerzo, a su compromiso. Es una tarea en la que todos deberíamos implicarnos. Nos lo exige el futuro del bienestar de nuestra sociedad. A todos les pido colaboración. Es una respuesta nacional que a todos nos concierne. Nada justificaría que algunos se sintiesen ajenos a este esfuerzo colectivo en una situación difícil. Tenemos la obligación de hacer cuanto esté en nuestras manos para triunfar en este empeño. La obligación es, ante todo, del Gobierno y, muy singularmente, para quien lo preside. Asumo esa responsabilidad y me comprometo a fondo con ella. La situación es difícil y sería insensato ocultarlo. Pero puedo asegurarles a todos que el Gobierno no desfallecerá y está seguro, estamos convencidos de que lograremos salir adelante, volver a la recuperación económica, a la estabilidad y a la generación de empleo, a los logros que con tanto esfuerzo ha logrado la sociedad española en estos últimos 30 años. Muchas gracias. El Gobierno ha adoptado un compromiso de acelerar, de anticipar la reducción inicialmente prevista, asumiendo un recorte adicional sobre el inicialmente previsto por valor equivalente a medio punto del PIB este mismo año, algo más de 5.000 millones de euros, y de otro punto adicional en 2011 por importe de 10.000 millones de euros. Es un esfuerzo considerable. Significa pasar en tan solo 2 años de un déficit del 11,2 a otro del 6% del Producto Interior Bruto. Significa reducir en tan solo 2 años 5,2 puntos de déficit. Significa cumplir en tan solo 2 años 2/3 partes de nuestro compromiso para 4 años. No es fácil para el Gobierno aprobar las nuevas medidas que les voy a anunciar. Y la dificultad no se aminora por el hecho de que estemos convencidos de su necesidad. Vamos a pedir un mayor esfuerzo a todos. En primer lugar, a la sociedad española, a los ciudadanos, también a las administraciones públicas. Un esfuerzo nacional, colectivo, y también procurar que sea equitativo y justificado. Justificado por su distribución lo menos posible a la inversión para hacer posible seguir conciliando la reducción del déficit con la recuperación. Cuando concluyo mi intervención, soy consciente de que muchos ciudadanos no entenderán que precisamente cuando el Gobierno les está anunciando que se ha iniciado ya la recuperación de nuestra economía y estamos empezando con las cifras del primer trimestre a salir de la crisis, precisamente ahora les pida más esfuerzo
y les solicite más compromiso y les anuncie a determinados sectores esfuerzos muy considerables. Es ahora cuando más lo necesitamos. Lo necesitamos para cumplir nuestros compromisos europeos. Lo necesitamos para reforzar la confianza en nuestra economía y para mantener entre nosotros a los inversores y, por supuesto, transmitir una imagen de estabilidad. Lo necesitamos, sobre todo, para poder seguir fortaleciendo nuestro sistema productivo y preservar nuestro estado de bienestar. No es fácil para un Gobierno, para cualquier Gobierno, dirigirse en estos términos a la Cámara y a sus conciudadanos. Son, en definitiva, la columna que sujeta al país. Actividad del pago de prestaciones por dependencia al día de presentación de la solicitud, estableciéndose paralelamente un plazo máximo de resolución de 6 meses, cuyo incumplimiento llevará aparejada retroactividad desde esa fecha. Se dispone, asimismo, una reducción entre 2010 y 2011 de 600 millones de euros en la ayuda oficial al desarrollo. Se prevé una reducción de 6.045 millones de euros entre 2010 y 2011 en la inversión pública estatal y se prevé un ahorro adicional de 1.200 millones de euros por parte de las comunidades autónomas y las entidades locales. El Consejo de Ministros aprobará la próxima semana un decreto-ley recogiendo parte de estas medidas para su entrada en vigor de inmediato. Paralelamente, el Consejo de Ministros examinará el techo de gasto para los presupuestos generales del Estado para 2011 y el Plan de Austeridad 2011-2013, que incorporará las consecuencias de estas decisiones que he mencionado. Señorías, son medidas que, a juicio del Gobierno, son imprescindibles y por el fin que proseguimos con él. Por todo ello, el Gobierno ha decidido reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Los miembros del Gobierno y los demás altos cargos tendrán una reducción superior al último tramo de la escala que se establezca para los empleados públicos. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. Eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley 40/2007. Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011. Reducir los gastos en farmacia mediante una revisión del precio de los medicamentos excluidos del sistema de precios de referencia y mediante la adecuación del número de unidades de los envases de los medicamentos a la duración estandarizada de los tratamientos, así como dispensación de medicamentos en unidosis. Suprimir para los nuevos solicitantes la retroactividad y que procuran ser lo más equitativas posible. Son imprescindibles, los diré una vez más, para alcanzar en este momento la comprometida reducción del déficit, para reforzar la confianza en la economía española y para contribuir a la estabilidad financiera de la zona euro. Suponen un volumen de reducción de gasto que cumple con el compromiso adquirido, 15.000 millones de euros en 2010, en lo que queda de 2010 y 2011. Procuran ser equitativos, pues pretenden repartir ese esfuerzo nacional que hoy, como presidente del Gobierno, pido a todos los ciudadanos. Hasta ahora, las personas que han perdido su empleo y los empresarios que han visto frustradas o reducidas sus aspiraciones han pagado con creces su peaje en esta crisis. No es a ellos a los que quepa demandar solidaridad, sino a la inversa, ofrecérsela. Las medidas pretenden, además, ser eficientes. Contribuirán, desde luego, a sanear las arcas públicas, afectando